Qué importante durante estos días poner todo lo que esté de nuestra parte para vivir estos días santos como un tiempo absolutamente de reflexión, ni siquiera de pausa en nuestra vida, de reflexión para que lo mejor de cada uno aflore. En este especial de Semana Santa queremos llevarles a ustedes una oportunidad en la que desde la reflexión, las diferentes celebraciones, la historia, nos acerquemos a estos días en los que indiscutiblemente, y recuérdenlo bien, Dios no sale a vacaciones. ¿Por qué no pensar palabras más, palabras menos? ¿Cómo acercarnos a estos días santos desde una concepción antropológica? ¿Qué hay detrás de la historia de la Semana Santa? ¿Qué tipo de ser humano en las diferentes culturas abarca a lo largo de los tiempos los días santos a los que nos prestamos a celebrar? Pues bien, que sea principalmente una historiadora y antropóloga, Claudia Avendaño, quien nos hable al respecto a través de la siguiente nota que les ofrecemos a continuación. La Semana Santa la tenemos que pensar como una práctica que se remonta a un pasado muy remoto. ¿Por qué? Porque realmente lo que vamos a tener es una especie, digamos, de superposición de fiestas sobre una realidad. ¿Cuál realidad? Es una realidad que tiene que ver con nuestro planeta, con la Luna y con el Sol, y con las estaciones del hemisferio norte. En cierto momento, la posición de la Luna, el Sol y la Tierra van a dar una perspectiva a los más antiguos hombres que les va a permitir saber cuándo se acerca la primavera, cuándo van a tener que empezar a preparar la tierra, cuándo le van a tener que dedicar mucho tiempo de su trabajo para de una u otra manera tener los campos adecuados para una muy buena cosecha. ¿Cuándo va a empezar la subienda de los peces? ¿Cuándo aparecen cierto tipo de insectos que sirven para la alimentación? Se convierten en una fiesta y es una manera de atraer y congregar al colectivo que van a trabajar todos juntos para trabajar el resto del año y tener reservas para la época del invierno. Cuando aparecen las distintas religiones monoteístas, por ejemplo, como la religión cristiana, como aparece el judaísmo o como aparece la religión del Islam, lo que van a hacer es que las fiestas se van a terminar superponiendo a estos calendarios agrícolas. Y por eso, en este momento, empieza la fiesta del Ramadán. Al mismo tiempo, nosotros estamos en Cuaresma y nos estamos acercando a la Semana Santa. Todo tiene que ver con unos tiempos que son dentro del calendario lunar, pero que los convirtieron en calendarios litúrgicos. Lo que no hemos perdido es que a pesar de que aparecen credos y unas formas de fe particulares para los pueblos, seguimos manteniendo tres elementos al mismo tiempo. Primero, son fiestas para la congregación, o sea, son fiestas para los colectivos, no se celebran solos. Esa es una de las cosas fundamentales porque es una actividad con el colectivo, sea para adorar al Dios al cual pertenece su fe, o sea para orarle, para pedirle, o incluso para estar juntos, vengamos en consonancia con su Dios. Eso se mantiene, o si vamos a cultivar el suelo, lo vamos a preparar o no vamos a ir de pesca, se hace en colectivo. La segunda condición es que hay un elemento entre melancólico y alegre. El melancólico es porque se sabe que están saliendo de un momento donde la naturaleza parece estar muerta, pero esperan que se renueve la promesa con la primavera de resucitar y proponerles una vida mejor. En el mundo de las tres religiones monoteístas, esto es lo que se piensa. Básicamente lo que se piensa es que hay una muerte y que con esa muerte, por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, es la muerte de nuestro Dios encarnado en hombre. Con su muerte nos libera del pecado original, pero no nos libera con la muerte, porque a veces celebramos más la muerte que la resurrección. Es la resurrección la que realmente se celebra, y se celebra de nuevo en compañía. Se celebra el nacimiento de la naturaleza con alegría, con festejos, con bulla, con música, con alegría. La muerte nos pone melancólicos, pero volver a la vida es lo que nos hace felices porque renuevan promesas. Nuestro Dios renueva la promesa con nosotros y la naturaleza nos promete que tendremos un mejor año. Y la tercera condición que mantienen juntos es que como termina siendo una combinación de fiesta entre pagana y fiesta religiosa, hay elementos que son fundamentales. La comida y comer con los demás.
Es la época, por ejemplo, en tierras como las de Colombia, de subienda. Es la época donde vamos a pescar, no se pesca solo. Vamos a la plaza y vendemos nuestro pescado, comemos en compañía. Pero además es la época también de recoger una gran cantidad de semillas, de frutos que son especiales de esta época y hacer comidas que a veces parecen como muy simples, pues que estamos aprovechando lo que sobrevive del invierno para hacerlo, pero se hace en compañía. Entonces vamos a tener que la gente hace comidas de lo que llamamos vigilia, es porque simple y sencillamente el nacimiento de los lechones o cerditos, el nacimiento de los terneros varía, depende de las condiciones, digamos, de lo que es el calendario. Pero entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos esta condición para estar juntos. Cuando oramos individual, pero también oramos en compañía. Orar en compañía es sentir el afecto, es sentir la calidad y es sentir a Dios con nosotros. Incluso cuando nosotros hablamos de iglesia, no es un edificio. Iglesia somos nosotros, somos el colectivo. Entonces lo que hacemos es esto. Cuando vemos a los indígenas en La Guajira, los indígenas Wayuu, que hacen su celebración y bailan, uno dice, eso parece medio pagano. No, tiene que ver con todo. Las mareas, por posición de la luna, hacen llenar más fácil las cajas de salitre, que es la sal que van a secar ellos después. Entonces hacen una fiesta y le dan gracias al mar, pero le dan gracias también a Dios. Porque es que esa sal les va a permitir sobrevivir durante el resto del año vendiéndoles a aquellos e intercambiando con aquellos que tienen otros productos. Entonces es una promesa de vida. La Semana Santa, el Ramadán de alguna manera, también la fiesta de la luz del Yom Kippur, la Pascua de los judíos, básicamente es una promesa de vida. La vida no se celebra solos, la vida se celebra en comunidad. Y la vida por lo general se celebra con rezo, con canto, con danza y con comida. La comida nos congrega como si estuviéramos en una ofrenda especial. Recuerden que de todas maneras cuando asistimos a una misa, una de las cosas a las que nos invitan es a la cena con los demás. Continuamos con nuestro especial de Semana Santa y sobre todo desde una mirada de aquellos diferentes ritos e incluso mitos a los que nos acercamos. ¿Quién de nosotros no recuerda los días de estreno en Semana Santa o cómo un Viernes Santo era de total silencio y ni siquiera música se escuchaba en casa? Se guardaba rigurosamente la abstinencia, ¿por qué no el ayuno? Es decir, diferentes tradiciones del pueblo colombiano y a nivel mundial que con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Evolución, transformación, secularización. ¿Cómo llamar a todas estas nuevas formas de acercarnos a los días santos? Que sea precisamente Hernán Darío Gil, docente de Humanidades y de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, quien nos ayude con una reflexión al respecto. En las concepciones de la religión hay estructuras simbólicas que se manejan a partir de la concepción de la naturaleza, del mundo del afuera. Por eso la luna va a marcar, por ejemplo, para las grandes religiones del mundo, periodos de fiesta. La primera luna de Aviv o de Nisan va a marcar la fiesta de la Pascua, tanto para judíos como para cristianos. Pero al mismo tiempo vienen las estaciones. Y el pasar del invierno a la primavera es una forma de ver cómo pasamos de la muerte a la vida. Todo ese resucitar de la primavera va a ser fundamental para poder entender esos cambios que se van a dar en el mundo del afuera. Entender los colores, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, que después se van a reflejar perfectamente en los ritos y celebraciones. Inclusive colores como el rojo, que van a aparecer en celebraciones en todas las religiones. De igual manera, toda esa categoría de ritos y celebraciones van a estar en la manera como la gente las va a celebrar. Una cosa muy importante hay que tenerla en cuenta en las celebraciones, por ejemplo, de Semana Santa, y es crear ritos en vivo.
¿Por qué esos ritos en vivo? Porque es la manera de vernos reflejados en una cosa que en Semana Santa para el cristianismo va a funcionar muy bien. En ese cristianismo católico va a funcionar esa posibilidad de recordar que Cristo murió, resucitó y volverá. Por eso la idea de la muerte narrada y la resurrección vivida, que va a ser una contraposición de efectos duales en la sociedad. Todo eso lleva a que la gente tenga algunas prácticas fundamentales y que monte religiosidad popular. Todas las religiones tienen una visión religiosa establecida, litúrgica, por su religión, pero también unas prácticas que vienen de la vida cotidiana de la gente que vamos a conocer como religiosidad popular. Por ejemplo, el Viernes Santo, la celebración fundamental del cristianismo es el viernes a las 3 de la tarde, recordando la celebración de la cruz. Pero en una acción más popular están las 7 palabras donde realmente la gente recuerda el momento de la muerte y va haciendo ese camino lo mismo que el Vía Crucis, ese camino que es más una celebración popular que una celebración realmente litúrgica. Eso ha llevado a que fuera de eso se creen algunos tótem, alguna idea de fetiche que la gente crea alrededor del viernes. Por ejemplo, en la costa se decía que el viernes uno no se podía bañar en el mar porque le salían escamas, que no se podía clavar. Por eso no podían trabajar los carpinteros, porque ese acto fue el que hicieron con Jesús cuando lo crucificaron. Al mismo tiempo, la gente tenía prácticas muy bellas. Se estrenaba en Semana Santa y se estrenaba para mostrar que era una fiesta radical para la sociedad. Se estrenaba en diciembre y en Semana Santa, 2 momentos fundamentales de fiestas cristianas católicas muy arraigadas. Hoy, por ejemplo, podemos decir que la práctica ha pasado a pasear en Semana Santa. No a estrenar, sino a pasear y a perder la visión de comunidad, de reunirse, de agruparse en torno a una celebración como la Pascua. Entender que Semana Santa es toda una semana es muy difícil para nosotros, porque domingo, lunes, martes y miércoles no es Semana Santa. Para todo mundo Semana Santa empieza el jueves y va a terminar el sábado en la noche. Y hay una práctica muy bella en los pueblos. Casi que la gente en los pueblos está esperando que la gente salga de la misa, de la vigilia pascual para iniciar la farra, y empiezan a crearse las discotecas a subir el volumen. Cuando el volumen lo bajaron en toda parte el viernes, inclusive en las emisoras, los reggaetones que colocan en las emisoras son los más tranquilos, los más sosegados, y el sábado en la noche, después de la celebración de Pascua, viene en sí la fiesta, porque ya se puede parrandear, porque ya hay resucitado. Por eso esas prácticas están en la connotación cultural de lo que va a significar la religión. Muchas veces se nos ha dicho desde la palabra de Dios que la Sagrada Escritura no nos dice cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. Es decir, esa mirada de fe en la que en estos días santos, desde esa relación entre la Pascua judía en el Antiguo Testamento y la Pascua cristiana con nuestro Señor Jesucristo, va permeando los diferentes ambientes. ¿Cómo entender la Semana Mayor durante el contexto bíblico o a partir del contexto bíblico? ¿Cómo entender que la muerte del Señor cambia la historia, de alguna manera revoluciona y transforma cada uno de los diferentes momentos a los que nosotros nos acercamos? Que sea esta entonces la excelente oportunidad para que en estos días santos la reflexión, la oración, la contemplación de un misterio, porque recuerden que Dios es misterio, no misterioso, se vuelve todos los días en un referente permanente.
profundicemos en un tema como esto de la mano del padre Tarcisio Gaitán, quien es docente de la Facultad de Teología de nuestra universidad. En la Semana Santa conmemoramos, como todos sabemos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde el punto de vista de la Biblia y de los estudios bíblicos, los relatos de la pasión, que son los que se leen durante estos días de la Semana Santa, recogen como los aspectos más cercanos a la historia de Jesús. Quiero decir, se puede discutir algunos aspectos, la historicidad de algunos aspectos, de algunos elementos, de algunos relatos, como por ejemplo un milagro o la transfiguración, si eso sucedió tal cual como lo cuentan los evangelios. De los relatos de la pasión y muerte de Jesús hay más cercanía con el evento histórico y entonces son los relatos, pudiéramos decir, más cercanos o si se quiere, más fieles a los eventos. Los relatos de la pasión y muerte de Jesús entonces recogen la semana última, la semana final de la vida biológica de Jesús, de la vida histórica de Jesús, o sea, de su vida aquí en esta tierra. Y entonces recogen como dos líneas muy interesantes, dos dimensiones muy interesantes. Por una parte, las causas por las cuales Jesús murió, que son causas históricas, jurídicas, sociales, religiosas y políticas perfectamente determinables. Jesús murió en la cruz, esa era una pena jurídica a la que lo sometían los romanos, a los peores rebeldes. Jesús murió acusado por los sacerdotes judíos, Jesús murió luego de un proceso jurídico. Esas son como las causas humanas, podríamos decir, de la muerte de Jesús. Pero en medio de los relatos nos están presentando la finalidad y la causa más profunda o la motivación más profunda. Jesús no muere simplemente perseguido, dona su vida. A lo largo de toda su vida es muy claro que Él se dona para la dignificación de las personas, para que las personas tengan vida y tengan vida plena. En particular las personas más marginadas de la sociedad de su época, las personas más excluidas, las mujeres, los enfermos, los considerados impuros, leprosos, pecadores. Durante toda su vida Jesús estuvo donando, dando vida y muere en fidelidad a ese proyecto, muere también para que tengamos vida plena. La celebración de la Semana Santa incluye, pudiéramos decir, los elementos religiosos propiamente, o si se quiere desde este punto de vista, los elementos bíblicos y litúrgicos propiamente, pero también elementos necesarios de la cultura, de las costumbres. Por ejemplo, nosotros en América Latina el Evangelio nos llegó por los españoles en el siglo XV y nos llegó marcado por una época y una cultura y se insertó aquí en una cultura. Hay muchas expresiones que son culturales, hay muchas expresiones que han evolucionado, como tú lo dices, a lo largo de los siglos. Voy a poner un ejemplo, el Vía Crucis. El Vía Crucis, que es una práctica propia del Viernes Santo y que es tan querida, inclusive tan asistida, inicialmente tenía 7 estaciones. Por allá en el siglo XII, los primeros testimonios que hay del Vía Crucis era con 7 estaciones. Después ya en el siglo XIV o XV con 12 y ahora ya con 14 y últimamente con 15, considerando la resurrección de Jesús. Entonces, hay aspectos de la Semana Santa como los gestos litúrgicos, como la forma de hacer las celebraciones, como la forma de acudir a las celebraciones que antes, por ejemplo, obviamente se vestían las personas de acuerdo con la época, por ejemplo, con su mantilla, con vestido negro para asistir a las celebraciones de la Semana Santa y ahora asistimos más de acuerdo con la época. Eso no quita nada a la esencia de la Semana Santa, no quita absolutamente nada, porque la fe tiene que adecuarse a los usos, a las costumbres de los lugares y de los tiempos. Eso quiere decir que la fe está como fecundando los distintos momentos de la historia de la humanidad. Lo importante es más bien el sentido profundo, que la Semana Santa siga movilizando los corazones para generar una sociedad más fraterna, más viva, más igualitaria, con más dignidad para las víctimas, con más fraternidad sobre la tierra, con más justicia, como lo quería Jesús.
¿Cómo negarnos a lo largo de esta semana y a partir de esta semana, cómo negarnos la oportunidad del cambio? Es decir, de dejar salir lo bueno que hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo no entender, a modo de Jesús de Nazaret, que la mayor prueba del amor es el perdón? ¿Cómo no caminar más hacia lo que nos une que hacia lo que nos divide? ¿Cómo no entender que todas esas tradiciones ancestrales solo son una cuota inicial de muchas cosas hermosas que nos esperan para quienes creemos y para quienes aguardamos, como diría el libro del Apocalipsis, que nuevos tiempos se avecinan para aquellos que tienen fe? Pues bien, que sea esta semana el abrebocas de muchas cosas hermosas que le pasen a nuestra vida. Y es por eso que a través de este especial de En Rojo y Negro queremos propiciar en ustedes un ambiente de reflexión. Los invitamos a que nos sigan a través de los diferentes canales digitales con todos nuestros temas de interés y que la próxima semana nos encontremos con un nuevo tema para todos.